cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga a todos los que se conectan. Estamos con esta serie de mensajes Prioridades y hoy vamos a hablar de una tercer prioridad. Se llama Mi Nueva Familia. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, los versos 34 y 35, nos viene a hablar de esta prioridad que es la familia de fe. Y dice así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús en este pasaje viene a decirnos que Él no solo viene a ocuparse de nuestros problemas individuales, obviamente que lo hace, pero no es ese el objetivo principal. El objetivo principal de Jesús es formar una gran familia de fe, que son los hijos de Dios. Y dentro de ese contexto, Él va a decir que nos da un nuevo mandamiento. La semana anterior hablamos de la prioridad de reunirnos el primer día de la semana. Y una de las cosas que entendimos que el primer día de la semana no es algo instituido como mandamiento, sino que surgió algo espontáneo y creativo, y los primeros cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana porque es el primer día y se consagra toda la semana a Dios, y además Jesús los visitó en esos primeros días de la semana que ellos se reunían. Pero acá hay un mandamiento, y el mandamiento es que así como Él nos amó a nosotros, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. De manera que vemos tres cosas acá en este texto. Primero, esto es una orden. No es que no siento amar a los que van a la iglesia, a los que profesan mi fe. No se trata de un sentimiento, se trata de una decisión. Amar no es un sentimiento, es una decisión. Tenedlo en cuenta. Lo segundo es que este mandamiento de amarnos unos a los otros tiene que ver con varias cosas. Una de las cosas es que Dios es amor, entonces cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, somos como el Padre. Y además, todo papá que tiene hijos se siente mal si ve que sus hijos se pelean o no se hablan. Se produce una angustia en nuestro corazón cuando vemos que eso ocurre. Imagínate en el corazón del Padre. También Él se siente afligido que entre nosotros nos llevemos mal y no nos amemos. Por eso, esa es otra razón por cual tenemos que amarnos. Nos parecemos al Padre, y porque el Padre desea que sus hijos se lleven bien. ¿Cómo? Amándose los unos a los otros. En tercer lugar, en este pasaje vemos que esto es un entrenamiento para la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la eternidad vamos a pasar todos juntos. Y acá tenés que empezar a aprender a amar a esa persona que comparte tu fe dentro de tu congregación local, en el grupo donde te reunís. Y tenés que aprender a amarlo porque lo vas a ver toda la eternidad. Y mejor que empecemos de acá a amarnos los unos a los otros. Bueno, más adelante Jesús va a hablar, o sea, anteriormente ya Jesús había hablado en términos generales para todas las personas que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con toda la mente, todo el corazón y toda nuestra fuerza. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora Él va a levantar este nivel, porque esta enseñanza es para todas las personas. Pero acá le va a decir a los discípulos: yo creo que vayan un poco más allá de que se amen como a sí mismos. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos,
cómo vamos a amar a otro. Entonces acá él levanta la vara. Más adelante del texto que leímos, Juan capítulo 15, verso 12 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús modeló una manera de amar y Él dio su vida por los discípulos y le dice a los discípulos: ustedes deben amar como yo he amado, dando la vida por ustedes, así amen ustedes a sus hermanos. Así que el nivel del amor es bastante alto, ¿sí? Y después vemos, porque la gran pregunta es: ¿se habrá logrado esta expectativa de Jesús? ¿Habrá cumplido el sueño de ver que los discípulos finalmente se amaban unos a los otros como Jesús los amó a ellos? Y sí, ¿dónde lo vemos? En Hechos, capítulo 2, verso 44 en adelante, vemos que estos discípulos realmente comprendieron el mandato de Jesús. Y dice así la Biblia: todos los creyentes, no dice alguno, todos los creyentes compartían todo lo que tenían, adoraban juntos, se reunían en las casas y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Te fijaste cómo se amaban? A tal punto que dice la Biblia que las propiedades las vendían y lo recaudado hacían un fondo comunitario y nadie pasaba necesidad, que les faltase abrigo, comida, sustento. Bueno, era tanto el amor que tenían que estaban juntos, adoraban juntos a Dios, comían juntos y esto le producía una gran alegría. ¿Y qué pasaba? En la comunidad era impactada porque todos los vecinos decían: mirá cómo vive esa gente, mirá el amor que se tienen unos con otros. Entonces mucha gente se arrimaba a la iglesia, se convertía, se acercaban a Dios viendo el amor de los discípulos de los unos a los otros. Ahora, ¿cómo podemos experimentar este compañerismo audaz ahora en la actualidad? ¿Sí? ¿Cuál sería este compañerismo audaz? Dar mi vida por los hermanos. Sí, lo escuchaste bien. Dar hasta nuestra vida, gastar nuestra vida, invertir nuestra vida para que los demás, los hermanos de la misma fe, estén bien. Entonces vamos a ver 4 niveles de compañerismo. El primer nivel es el nivel pertenecer. Lo primero que tenemos que hacer es tener un encuentro personal con Dios, convertirnos, ser hijo de Dios. Y no porque vayas a la iglesia y porque lleves un año yendo a la iglesia significa que seas hijo de Dios. Es como que si yo llevo una bicicleta a el garage donde se guardan los autos y porque la tenga guardada un año no significa que la bicicleta se va a transformar en un auto porque estaba en un garage para auto. No, cuando la vaya a buscar al año siguiente va a ser bicicleta. Lo mismo, no porque vengas a una iglesia te vas a convertir en hijo de Dios. Para convertirte en hijo de Dios se necesita lo que dice Juan 1:12. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, para poder ser hijo de Dios tiene que ver con una decisión que solo vos podés tomar. Solo le podés abrir tu corazón e invitar a Jesús que entre a tu vida. Y ese es el primer paso, la decisión de querer ser hijo de Dios. Invito a Dios a que entre a mi vida, me perdone, me salve y me transforme. El segundo paso es que tengo que demostrar de que no me avergüenzo de esta decisión. ¿Cómo lo hago? En Hechos 2:41 dice: los que creyeron fueron bautizados y sumados a la iglesia de la familia de Dios. El segundo paso para pertenecer a la familia de Dios no es solo tomar la decisión de creer, sino demostrarlo con hechos. ¿Cuál es el primer hecho que tengo que hacer? Bautizarme en las aguas bautismales como se bautizó Jesús. Él entró a un río y todo el agua le cubrió y después salió. Y eso es como proclamar y decir: no me avergüenzo de haber creído en Jesús y por eso me bautizo y lo hago públicamente, que todos vean que estoy comprometido con Jesucristo. El bautismo no te salva, pero es la demostración
de que no te avergonzás de Él y que lo confesás públicamente. Bueno, un tercer paso para pertenecer es en Efesios 2:18 dice la palabra: ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son miembros de la familia de Dios. El tercer paso es hacerte miembro de la iglesia. Y cuando digo hacerte miembro de la iglesia, me refiero no a que sos de esas personas, ojalá que no, pero hay personas que están en una iglesia un tiempo, después están en otra, después en otra, y son de todas las iglesias y no son de ninguna. No, eso no es ser miembro. Ser miembro es estar comprometido con una iglesia local en la cual yo asisto, en la cual yo entiendo la visión de esa iglesia, los programas de servicio, de trabajo, de cómo poder presentar a Jesús ante la sociedad como equipo, y me hago miembro y por lo tanto soy responsable de apoyar esa iglesia local, de estar cada fin de semana, de dar mis aportes, mis recursos, mis talentos para que la obra de Dios crezca. Eso tiene que ver con membresía. Así que el primer paso para estar en este compañerismo, esta prioridad que es mi nueva familia, necesito pertenecer. ¿Cómo lo hago? Creyendo en Jesús como mi Señor y Salvador personal. ¿Cómo demuestro que esto es verdad? Bautizándome en las aguas bautismales como lo hizo Jesús. Y después, ¿qué más? Me hago miembro, me comprometo con una iglesia local, la cual apoyo, la cual tengo responsabilidades con esa iglesia y la iglesia la tendrá también conmigo. El segundo nivel para este compañerismo audaz es amistad, ¿sí? La amistad nos va a permitir cumplir este mandamiento importante que nos dejó Jesús, que nos amemos unos a los otros. Sí, yo sé que algunos no tienen ganas de amar a otros y algunos se sienten decepcionados. Es cierto que si decidís amar, somos vulnerables. Es cierto que te van a fallar. Es cierto que te van a defraudar. Pero ¿sabes qué? Es peor nunca amar. Porque si nunca más estás muerto, no existís, estás solo, estás encerrado, estás aislado. ¿Sabes qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre esté solo. Lo dice ahí en el libro de Génesis, en los primeros capítulos de la Biblia, pero no lo dice solamente concerniente al matrimonio, lo dice también en lo social. No podés estar aislado y solo. Necesitamos un vínculo de amistad. Por eso en Hechos 2:42 nos dice la Biblia: todos los creyentes se dedicaban a la comunión fraternal. No era un accidente, no es que se hacían amigos por casualidad, se dedicaban, era intencional. Y la palabra que se traduce comunión es koinonía, y koinonía es una palabra compleja porque significa muchas cosas, compartir todo, ¿sí? Eso es compañerismo, eso es amistad, compartir todo. Ahora, ¿qué cosas compartían? Bueno, vamos a ver las cosas que compartían. Compartían las casas. Esto se hizo muy importante porque en las casas se juntaban para tener su encuentro entre ellos y con Dios, para nutrirse, para compartir, para conocerse, para apoyarse, para animarse. Por eso en 1 de Pedro 4:9 dice la palabra: reciban en su casa a los demás. Así que en la iglesia, los fines de semana vienen multitudes de personas y en esas multitudes no existe amistad porque solamente alcanzamos a decirnos: hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, nos vemos la próxima reunión y nada más. Pero en las casas tenemos lo que llamamos grupos pequeños, en algunos ministerios le llaman células, barcas, casa de paz. Estamos hablando exactamente de lo mismo con diferente nombre. Las reuniones en las casas son bíblicas y hay un grupo de 4, 6, 8 personas que se hacen de una amistad, de un compañerismo, aprenden juntos, crecen juntos en la fe. Otra cosa que se comparte es la palabra, ¿sí? Una palabra que transforma las vidas. Por eso nos dice Juan 8:31 y 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¡Wow! La palabra de Dios es lo que necesita nuestra alma para ser transformados, para crecer, para
poder ser sal y luz en este mundo, la misión que Dios nos ha encomendado a través de la enseñanza y la impartición de su palabra, es que vamos a crecer en la amistad. Otra cosa que se comparte en este compañerismo, en esta amistad, lo vemos en Gálatas 6:2. ¿Sabes que compartimos? Los problemas. Si vos tenés un problema y te cerrás, ese problema se te multiplica en dimensión y te abruma más. Pero cuando abrís el corazón y compartís tu problema, ya es una carga dividida. Ya no estás solo. Hay gente que te va a enviar un mensajito o te va a preguntar cuando te vea cómo estás con tu asunto, y sentís que hay gente preocupada por vos y tu problema es más llevadero y es más liviano. Dice el texto citado: compartan las cargas y los problemas de los demás, porque así estarán obedeciendo el mandato de nuestro Señor. ¿Qué mandato? El que nos amemos unos a los otros. ¿Cómo lo cumplimos? Cuando nos ayudamos a llevar las cargas los unos a los otros. Otra cosa, en cuarto lugar, ¿qué es lo que compartimos en nuestra amistad, en nuestro compañerismo? Bueno, el corazón. Abrimos el corazón. En Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, el verso 7, dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muchas personas son cerradas y no comparten nada de lo que tienen. Y esto de compartir el corazón tiene que ver con no usemos careta. ¿Qué es usar careta? Y es fingir que vos estás bien, pero por dentro no estás bien, estás todo roto. Y eso no te hace bien. ¿Sabes qué? En la iglesia lo hemos dicho en algunas ocasiones. Está bien no estar bien. ¿Cuál es el problema? ¿No estás bien? Está bien, ¿sí? Entonces, porque todo el mundo tiene problemas. No existen personas sin problema. Y por ahí no nos vamos a sentir bien. Pero eso está bien, que no te sientas bien. Pero si vos cerrás el corazón, me gusta cuando hay gente que llega y dice: pastor, esto que le voy a decir no lo sabe nadie. Bueno, me alegro por esa persona porque está empezando a abrir el corazón y está empezando a ser libre de su carga. Porque quien se cierra y se guarda las cosas nunca es libre. Somos libres cuando decimos: muchachos, tengo un problema. Estoy atravesando una crisis en mi familia, estoy atravesando una crisis en mi trabajo, estoy atravesando una crisis en mi salud. Necesito la oración de ustedes, que oren por mi vida. Y ahí estás dando pasos para ser liberado. Así que la amistad es este compañerismo audaz que tenemos que vivir como familia de fe. ¿Y dónde lo logramos? Lo logramos en un grupo pequeño de amigos. La iglesia alienta y fomenta que ninguno se quede sin un grupo pequeño, que tenga un grupo de amigos donde lo reciban en sus casas, o donde vos seas el anfitrión y abrás tu casa, donde se comparta la palabra. Todas las guías de grupo pequeño están basadas en los mensajes de cada fin de semana y se analiza cómo cumplir esa palabra oída y aprendida en nuestras propias vidas, y nos alentamos uno a otro para decir: hoy, cuando abriste los ojos, oraste, te estás congregando cada fin de semana, y nos vamos alentando porque por ahí decimos: uy, no, me olvidé, pero bueno, te animo a que el otro día lo hagas. Todo eso lo vivimos en la amistad, en el compañerismo audaz, en los grupos pequeños. Los problemas los compartimos, oramos, intercedemos, los llevamos juntos. El corazón también lo abrimos y decimos: mirá, no estoy bien, vos me ves bien, pero no estoy bien. Y entonces ahí comienza la liberación. Una tercera cosa, un tercer nivel para experimentar la familia de Dios en nuestras vidas es la militancia. ¿Qué es la militancia? Y viene de militar, de soldado, ¿sí? Y es cierto que la iglesia está para que la pasemos bien, para que compartamos unas pizzas, un asadito, una carne a la parrilla, pero hay algo más profundo que eso.
¿sí? Porque compartir una pizza no nos hace con un vínculo muy profundo. Pero cuando somos compañeros de militancia, cuando estamos trabajando como equipo para predicar el Evangelio, para que la obra de Dios avance en algún ministerio, en alguna área, se forman unos vínculos, pero muy, muy profundos. Una cosa es comer pizza, que no está mal, y otra cosa es trabajar juntos, codo a codo, hombro a hombro, donde la relación se profundiza muchísimo. Por eso en 1 Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 3, el verso 9, dice: somos compañeros de trabajo en el servicio a Dios, porque tenemos toda una tarea en común, servir a Dios, y tenemos toda una tarea en común, tenemos una misión, y se estrechan vínculos muy profundos cuando trabajamos con otras personas para predicar el Evangelio o extender un ministerio que tiene que ver con lo mismo. El apóstol Pablo en Filipenses 2, 21 y 22 nos va a hablar del panorama que él vivía, que es muy parecido al nuestro hoy en día, lamentablemente, y dice así: todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo, pero encontró uno, Timoteo, ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Pablo se vinculó con muchas personas, pero esas personas con que se vincularon con Pablo, cada uno se dedicaba a su trabajo, a ver su equipo favorito, a ir de shopping, pero había uno que no. Había uno que había aprendido a dejar de lado esas cosas y se ocupaba de lo que a Dios le agradaba, el servicio. Y llegó a ser tal la relación entre Timoteo y Pablo, que Pablo lo ve como un hijo y Timoteo lo ve a Pablo como un padre. Ese vínculo se formó por estar militando juntos en la obra del Señor. Tenemos otro pasaje en Filipenses 2:25, también dice, acá hay otro cristiano que tiene un nombre medio raro, Epafrodito. No sé si suena a medicamento, pero no se le ocurra ponerle ese nombre a su hijo. Le van a hacer un juicio después. Pero bueno, había un discípulo que se llamaba Epafrodito, y de veras, él y yo hemos sido verdaderos hermanos y hemos trabajado y batallado hombro con hombro. Viste que hay un nivel de hermandad muy superficial, pero Pablo encontró otro, no solo Timoteo, a Epafrodito. Y fue tan fuerte el vínculo que dice, acá hay un verdadero hermano en Cristo. Y hemos servido hombro a hombro, codo a codo, en la obra del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, el apóstol Pablo alienta lo siguiente: como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en sus asuntos de la vida civil, ¿sí? ¿A qué hora juega mi equipo favorito? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Dónde voy a ir a cenar esta noche? Dice, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Y si somos soldados de Jesucristo, nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Y debemos preocuparnos en agradarle a Él. Así que la militancia nos une mucho más que hacer sociales. Está bien hacer sociales, no lo tomes a mal. Está bien compartir unas pizzas y si puede ser una carne a la parrilla también. Pero hay algo más profundo que nos une más cuando servimos codo a codo, hombro a hombro con otro hermano de la iglesia para extender la obra de Dios y que el reino de Dios sea conocido. Y finalmente, un cuarto nivel para poder ser parte de la familia de la fe, darle prioridad a la familia de la fe, es lo que llamamos hermandad. Cuando hablamos de hermandad, para que lo entiendas, son aquel círculo de vínculo más íntimo a tu persona, como cuando te sacas un pasaje en avión y te dicen algún teléfono, algún familiar, ¿para qué? Y por si el avión se cae y vos desapareces, bueno, ¿a quién le avisamos? Bueno, es así, por eso te piden un teléfono de alguien que no seas vos,
porque si el avión se viene a pique, hay que avisarle a alguien. Lo mismo si saca un seguro y te dicen, bueno, ¿a quién le avisamos si usted no está más? y tenés que dar el número de un cercano, ¿sí? Bueno, cuando hablo de hermandad estoy hablando de eso, de personas muy, muy cercanas a tu vida. En una ocasión, y por eso quiero que entiendas, a lo mejor te va a caer mal lo que voy a decir, pero ojalá que Dios te dé luz para entenderlo. La familia de la fe es más importante que tu familia de sangre. Sí, lo escuchaste bien. ¿Por qué es más importante la familia de fe que cualquier otro círculo? Viste que tenemos muchos círculos de relaciones, como los compañeros de trabajo. ¿Y qué compartís con los compañeros? Y cuando estás en el trabajo, compartís una amistad laboral. Con los que estudiaste en la secundaria, y bueno, ¿cuánto duró ese círculo? Y lo que duró la secundaria y un poco más. Con el grupo de amigos que vamos a pescar o que vamos a jugar a la pelota. O sea, son amistades, pero para cierto ámbito nada más. No son amistades permanentes. Cuando se termina la pesca, se termina la amistad. Cuando se termina el partido de fútbol que jugamos con los muchachos, también se termina el compañerismo y la amistad. Pero cuando hablamos de la familia de fe, estamos hablando de un concepto eterno. Los hermanos que aman a Dios, que han rendido a su vida, somos una familia que vamos a compartir no solo esta vida, sino la eternidad. Y de ahí el concepto de que la familia de fe es más importante que tu propia familia consanguínea. Lo vemos en la vida de Jesús. Le pasó a Jesús. En un momento llegaron su mamá y sus hermanos y Jesús estaba predicando y le dice, Jesús, mirá qué importante, está tu mamá afuera y tus hermanos. Y mira lo que sucedió. Mateo 12, 47 en adelante. Jesús responde de esta manera cuando le dan la noticia. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Escuchaste bien? No, pero Jesús le dijo, no es mi mamá la que está afuera y mis hermanos, sino todo aquel que oye mi palabra y lo obedece, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Ahora, no significa que Jesús descuidó a su madre. De hecho, cuando estaba en la cruz muriendo, Jesús era el responsable en el hogar de su mamá y de sus hermanos, era el hermano mayor. Su papá José desaparece muy temprano en la Biblia, falleció, y él se hizo cargo de su familia, y ahora que él va a morir, su familia queda en precariedad, pero le dice al discípulo de más confianza llamado Juan, Juan, ahí está mi madre, desde ahora en adelante, cuídala porque va a ser tu madre. Y a la madre le dice, mamá, ahí está alguien que te va a cuidar, tómalo como a tu propio hijo. Él va a ser tu hijo. Y se encargó de que su mamá no quedara a la deriva. Le dejó un tutor, alguien que la cuidara. Él no iba a estar, pero iba a estar un discípulo amado que se iba a encargar de su familia. No significa que porque la familia de la fe es prioridad, que vas a tratar mal a tu cónyuge, a tus hijos o lo vas a abandonar. No, al contrario, vas a cuidar esa familia. Pero en tu corazón, vos sabés que la familia más importante no es la consanguínea, es la familia de la fe. En Gálatas 6:10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a la familia de la fe. ¿Escuchaste bien? Hay que hacerle bien a todo el mundo, pero ¿a quién pone énfasis el apóstol? A la familia de la fe, porque la familia de la fe es nuestra prioridad, ¿sí? Y en 1 Juan 3:16, acá hay algo muy profundo. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Te mencioné los círculos que rodean nuestra vida, compañeros de trabajo, compañeros de deporte, compañeros de hobby, la familia misma, pero está la familia de fe. De todos estos círculos, lo más importante es nuestra familia de fe.
Así que no podemos decir por unos círculos esto, es que justo alquilaron la cancha a mis amigos y bueno, me voy con ellos. Y hay un tiempo para reunirnos con la familia de fe. Ahí demostramos qué está primero en nuestra vida. Y lo que estamos aprendiendo que en nuestra vida tiene que estar primero la familia de la fe. Esta es la prueba final de que pertenecemos a una familia de fe, la familia de Dios. En Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Bueno, te estamos transmitiendo este mensaje desde la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia en la ciudad de Palmira, Mendoza, Argentina. Y estamos alrededor de una ciudad y tenemos barrios y tenemos vecinos y tenemos gente que cuando pasa es un poco visible nuestro templo. Y todo el mundo sabe que acá nos reunimos, que hay un templo, que hay una casa de Dios. Pero, ¿por qué nos tienen que conocer nuestros vecinos? No por un templo que está ubicado sobre una ruta, en una área visible. No, nos tienen que conocer y Dios quiera que sea así, porque nos amamos unos a otros, porque vivimos como una verdadera familia de fe, cuidándonos, alentándonos, protegiéndonos, y los mismos vecinos que ven eso van a ser como la iglesia primitiva. Dice, algo tiene esa gente, es muy buena gente, tenemos que estar con ellos para ser como ellos. Y esa es la señal que como pastor yo anhelo para nuestra iglesia local y para donde quiera que estés, que nos estés escuchando, que sea también lo mismo, que estemos unidos como familia de fe, demostrándolo en la practicidad de la vida diaria, amándonos unos a otros como Jesús nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Él? Entregando la vida, muriendo en la cruz. Por eso, hoy, si no perteneces a la familia de la fe, el primer nivel es pertenecer. Cree en Jesús, bautizate, sé miembro de una iglesia local, desarrolla la amistad, trabaja en la militancia del ministerio, pelea codo a codo, serví codo a codo, hombro a hombro con tus hermanos de la fe por predicar el Evangelio. Y finalmente, entendé que la familia más importante de tu vida, de mi vida, el vínculo más profundo, son los hijos de Dios, nuestros hermanos. Viste que nos decimos hermano, hermana, ¿cómo estás, hermano, hermana? Y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Así que si vamos a usar ese término, yo te pido encarecidamente que tratás de entender lo que estás diciendo. Si es tu hermano y es tu hermana, no lo podés criticar, no lo podés dejar solo, no lo podés herir. Lo tenés que abrazar, lo tenés que cuidar. Yo sé que no es fácil. Por eso nos da durante esta vida la chance de ir aprendiendo, porque en la eternidad seguiremos amando en la presencia de Dios los unos con los otros como familia eterna de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar para tener un encuentro con Jesús y para que la familia de fe, que es los hermanos que están en la iglesia, en las iglesias, sean una prioridad en nuestras vidas. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, por esta tercer prioridad que venimos aprendiendo. Señor, ya hemos aprendido que los primeros minutos del día es mi tiempo con Dios, que el primer día de la semana es mi tiempo con Dios. Esto es prioridad, pero también ahora hemos aprendido que dentro de los círculos relacionales que tenemos, familia, amistades, compañeros de trabajo, de deporte, lo más importante no son esos círculos, sino es mi familia de fe. Ayúdame a tener amor para compartir amor, dar amor y recibir amor. Ayúdame a valorar mi familia de fe en donde me has colocado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente.